Buenas, nosotras somos estudiantes de la Universidad de Pamplona. Ella es Vivian, Paola y quien les habla, Alejandra. Nosotros vamos a presentarles cómo se realiza la práctica del laboratorio de electromagnetismo llamada Ley de Ohm. Para esta práctica es importante tener en cuenta los materiales a utilizar. Tenemos el multímetro, las puntas de multímetro, el protoboard, las resistencias, los cables de conexión y la fuente de voltaje. Es muy importante en este laboratorio tener en cuenta las guías de cómo medir resistencia, voltaje y corriente para no generar ningún daño al multímetro. A continuación, daremos inicio a realizar el laboratorio Ley de Ohm. Procedimiento. Primera parte. Primero, selecciona una resistencia. Utilizando el código de colores decodifica el valor de la resistencia y anota este valor en la primera columna de la tabla número 1. Primero, no olvides elegir las resistencias acorde a las condiciones pedidas en la tabla. Hallamos su resistencia teórica con ayuda de la tabla de colores y la medida ubicando la resistencia en el protoboard, cada extremo en un nodo, poniendo 12 voltios en la fuente de energía y se colocan los cables de conexión correctamente como se indica en la guía para medir corriente en el multímetro. Con los valores obtenidos ya podemos hallar la tensión por medio de la ley de Ohm. Parte 2. En este cuadro podemos observar que nos piden 3 resistencias, pero a diferencia del cuadro anterior, aquí no deben seguir ninguna clase de restricción. Sin embargo, debe tener cierta cercanía para poder realizar las resistencias en circuito mixto y las otras 2. Entonces nos piden una resistencia codificada, la cual vamos a hallar de la misma forma como lo habíamos hecho anteriormente, y una resistencia medida que hallaremos haciendo el siguiente montaje en el multímetro. Teniendo los datos de la resistencia codificada y la resistencia medida, procedemos a hallar el porcentaje de error. Este lo hallamos con el medido menos el codificado sobre el codificado, todo esto multiplicado por el 100%, lo cual nos va a dar el porcentaje de error. En la tolerancia tomamos el valor obtenido de la resistencia codificada y lo multiplicamos por el valor de la cuarta banda de la resistencia, y así obtendremos la tolerancia. Para realizar las resistencias en circuito es necesario que tomemos las mismas 3 resistencias que se utilizaron en la tabla número 2. Resistencias en serie. Vamos a ubicar las 3 resistencias una junto a la otra teniendo en cuenta los nodos. De esta forma, con el multímetro vamos a hallar la resistencia de la 1 a la 2, de 2 y 3 y del circuito completo como se muestra en la foto. Resistencia en paralela. Vamos a ubicar las 3 resistencias una enfrente de la otra de tal forma que compartan los nodos. De esta forma vamos a medir primero R1 y R2 retirando la resistencia número 3 y luego la 2 y la 3 retirando la resistencia número 1 para esta medición, y en la resistencia número 1, 2, 3 si tenemos el circuito armado completamente para hallar este valor. Resistencias en circuito mixto. Para esta vamos a ubicar las resistencias como se muestra. Enseguida procedemos a calcular las resistencias de la 1 a la 2, de la 2 a la 3 y del circuito completo. Para finalizar, nos piden realizar la gráfica de la resistencia y la corriente. Entonces podemos analizar que a medida que aumenta la resistencia, disminuye la corriente. Esto significa que la intensidad de la corriente y la resistencia son inversamente proporcionales. Por ende, si la resistencia aumenta, la intensidad de la corriente disminuye, pero solo funciona cuando el voltaje es constante.